Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. F19, Moreno, Castaño, Nicolás. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días, profe. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hola, profe. ¿Qué más? ¿Cómo ha estado? Pero al menos así no le duele la cabeza. No, si no, literalmente no escucho nada. Desconéctelo. Por favor, de silencio su micrófono. Gracias. Bueno, Es que está subido. Una cosa no hago otra. señora. Cuando no es una cosa la otra. Pues la tía a ver si de pronto alcanzamos a escuchar acá.
Mami, mira, está al 66% de volumen. Debería sonar normal. Yo quedo trabajado. Almuerzo, tranquilo. Almuerzo lo que puede hacer. Si esas son cosas que se nos salen de las manos. No podemos hacer nada. Mira, es que yo creo que es el internet de la profesora social que no le sirve. No, ¿Qué pregunta a los niños? Pregúntenles que a los niños, porque es que ya a mí ya me tienen empichadas. no sé. ¿No puedo apagar el micrófono, por favor? Por las estas y que la profesora Ya basta. ¿Quién es el que está hablando? Era Guerrero, pero ya la profe lo silenció. Guerrero no pudo. Bueno, Hola, amiguitos. bueno. Cierren ya los micrófonos, por favor. Buenas tardes. Cierren los micrófonos, por favor. Bueno, 10 minutos ya, voy a empezar mi clase. Voy a cerrar ya para que nadie entre ya.
Buenas tardes, chicos. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, papitos. Buenas tardes, chicos. Y buenas tardes, acompañantes. Buenas Entonces, tardes. espero sí, que estén bien. ¿Sí? Iniciamos, ya la clase pasada habíamos visto los mayas, vimos los aztecas, ahora vamos a ver el imperio inca. ¿Sí? Esto no se está tardando demasiado. Bueno, tenemos el imperio inca. Los incas, quienes llamaron a su propio territorio Tahuantinsuyo, nombre que significa las 4 partes del mundo, son los herederos de una gran tradición andina que todavía está presente en muchos países de Sudamérica. Bueno, entonces los incas llamaron a su propio territorio Tahuantinsuyo, ¿sí? Nombre que significa las 4 partes del mundo, o sea, el norte, sur, occidente y el oriente. Son las 4 partes, o sea, los puntos cardinales, digamos en pocas palabras. Ellos son los herederos de una gran tradición andina que todavía está presente en muchos países de Sudamérica. En cuanto a la ubicación geográfica, en la geografía andina existen 2 polos de desarrollo demográfico, en donde se construyeron y crecieron las más influyentes ciudades suramericanas precolombinas. En la costa norte del actual Perú se extiende una llanura desértica. Es habitable solo a orillas de los ríos que bajan de la sierra, que de manera natural son fértiles para la agricultura. La cercanía al Océano Pacífico y una corriente fría que va del sur a norte, permitiendo que los asentamientos costeros gozaran de una alimentación rica en peces. Entonces, en cuanto a la ubicación geográfica, ¿sí? Existen 2 polos demográficos, o sea, polos demográficos son la procedencia, el asentamiento que tuvieron los antiguos Tahuantinsuyo, o sea, los incas, ¿sí? Y fueron 2 polos de desarrollo, donde se desarrollaron estos incas, o sea, zonas. La primera zona, ¿sí? Influye en las ciudades suramericanas precolombinas. En la costa norte actual, esa es la primera zona o los 2 polos, ¿sí? En la costa actual de Perú, ¿sí? Norte del Perú, se extiende una llanura desértica, habitable solo a orillas de los ríos que bajan de la sierra de manera natural, son fértiles para la agricultura. La cercanía al Océano Pacífico y una corriente fría que va de sur a norte, permitiendo los asentamientos costeros que gozaron de una alimentación rica en peces. Entonces es el primer polo de asentamiento demográfico, ¿sí? De la población inca, ¿sí? Principalmente. Entonces es el primero, se extiende una llanura desértica en la costa actual del Perú, ¿sí? Es habitable, son en las orillas de los ríos, ¿sí? Estos ríos bajan de la sierra de manera natural y estas tierras son fértiles para la agricultura. Y también es muy importante el Océano Pacífico que tiene una corriente fría que va del sur a norte. Y esto permite los asentamientos costeros para gozar de una rica alimentación de peces. El segundo polo corresponde muy lejos de allí, ¿sí? A más de 3.000 metros de altura, está el lago Titicaca. Ese es el segundo polo de asentamiento demográfico. En la frontera actual entre Perú y Bolivia, ¿sí? Fue el otro foco poblacional de los Andes. En este lugar surgieron asentamientos gracias a actividades como la pesca, la cría de llamas, vicuñas, en tierras cubiertas de pastizales y el desarrollo de la técnica para deshidratar los alimentos.
de manera natural. Entonces, el primer polo corresponde al actual Perú, una llanura desértica, habitable en las orillas de los ríos, los ríos bajan de la sierra de manera natural, son tierras fértiles, el Océano Pacífico y la corriente fría del sur a norte permite los asentamientos costeros, y asentamientos de estas personas, de estos comunidades, gozan de una rica alimentación de peces. La segunda corresponde al lago Titicaca, frontera entre el actual Perú y Bolivia. Fue otro de los focos de los Andes. Allí surgieron asentamientos gracias a las actividades como la pesca, la cría de llamas y vicuñas. Son tierras de pastizales y el desarrollo de la técnica para deshidratar los alimentos de manera natural, deshidratarlos. Bueno, tenemos los incas en la historia andina. Muchos antes de que en Mesoamérica se forjaran las ciudades en la costa del actual Perú, existían asentamientos permanentes. Se calcula que hace 5.000 años se construyó una ciudad con edificios piramidales de gran tamaño. Esta ciudad se llamó Caral y sus hallazgos arqueológicos han demostrado que la tradición andina es más antigua de lo que se pensaba. Entonces, en cuanto a los incas en la parte histórica andina, ¿sí? En Mesoamérica, que yo les dejé explicar que Mesoamérica es la unión entre lo que es el sitio entre México y la parte sur, ¿sí? de América, entonces es como un puente que une las dos, tanto América Central como América del Sur. También en la costa actual del Perú existieron asentamientos permanentes hace más de 5.000 años. Entonces se calcula o se da a conocer evidencias que se encontraron acerca de edificios piramidales de gran tamaño. Y esto pues llamó la atención a algunos historiadores y se comenta de que Caral fue el hallazgo de la ciudad. Es Caral, una ciudad que fue uno de los hallazgos que hicieron los historiadores, ¿no? Donde muestra que es la más antigua de las ciudades de lo que se pensaba, ¿no? Antes de los aztecas, antes de los mayas, ¿sí? Entonces, eso evidenció más claro de que antes de Mesoamérica existió esa ciudad, ¿sí? Caral. Y la consideran que es la más antigua de las ciudades de Mesoamérica. Tenemos entonces periodos de la cultura inca. Los periodos de la cultura inca. El estudio de la cultura inca se usan de manera general las categorías. Esas categorías se dividen en periodos y horizontes. Los periodos se refieren a épocas de disgregación regional en los diferentes pueblos que ocuparon los Andes, o sea, los incas. Disgregación quiere decir que se difundían, se disgregaban, se establecieron, ¿sí? Dentro de diferentes regiones. Disgregación es eso, disgregarse de un sitio a otro, ¿sí? O sea, expandirse de un sitio a otro. Los horizontes son épocas en donde uno o más pueblos lograron unificar culturalmente grandes zonas del territorio andino. Cuando hablamos horizontes, son épocas donde los pueblos se unificaron en una forma cultural. Unificar es unirse. La anterior, los periodos de disgregación, quiere decir dispersos. ¿Sí? Esos grupos eran muy dispersos. Y lo que es horizontes son épocas donde uno o más pueblos lograron unificarse culturalmente. Cuando digo unificar, es unirse en la parte cultural, ya sean sus costumbres, su política, su economía, su religión, ¿sí?
en grandes zonas del territorio andino. Entonces, entre los periodos y los horizontes voy a destacar los más significativos dentro de la cultura inca. Dentro de los horizontes vamos a encontrar el horizonte antiguo. Es una de las divisiones que tiene este horizonte, o sea, las épocas. Dice que alrededor de 1000 años antes de Cristo estuvo ligada a la ciudad Chavín de Huántar, en la cordillera norte del Perú. Durante mucho tiempo se pensó que esta era la cultura madre andina, hasta que se halló Caral. Caral fue, vuelvo y repito, fue antes de las culturas mesoamericanas, o sea, antes de los aztecas, antes de los mayas, ya había una ciudad, ¿sí? Con grandes edificaciones, donde encontraron vestigios, ¿no? Y se le llamó Caral. Bueno, el intermedio antiguo, ¿sí? Periodo de disgregación, cuando florecieron las culturas mochica al norte y la nazca en la costa sur, esta última creadora de unas intrigantes líneas superficiales que representan animales y otras formas visibles solo desde altas montañas o aviones se observa. Ya les voy a explicar, y para que observen esas figuras. Entonces, el intermedio antiguo floreció la cultura mochica al norte y nazca al sur. Disgregación quiere decir que eran alejadas unas de otras. No hubo una configuración ni una unificación entre estas dos culturas. La última, o sea, la nazca, es una de las importantes figuras o escrituras que ellos impusieron en una piedra, ¿sí? Y entonces se ven líneas superficiales y que representan animales y otras formas visibles que solo se pueden observar desde las altas montañas o aviones. El horizonte medio representó la consolidación de la ciudad de Tiahuanaco, ¿sí? Que se expandió y se estableció las bases de la religión andina posterior, principalmente con la oración del dios de los báculos, ¿sí? O sea, báculos quiere más que todo indicarnos de que todos tenían unos báculos o unos dioses, ¿sí? Se les llama así, que ellos adoraban, ¿no? Principalmente. Entonces, el horizonte medio es una consolidación de la ciudad de Tiahuanaco, que estableció las bases de la región andina posterior, con la oración del dios de los báculos. Y tenemos el periodo tardío, ¿sí? Este periodo tardío se consolidó, ¿sí? Consolidó el reino Chimú en el norte, con su poderosa capital Chan Chan, mientras que a orillas del lago Titicaca, Collas y Lupacas luchaban por la hegemonía regional. Es precisamente dentro de esta tradición en la que se enmarca el desarrollo imperial de los incas. Entonces, en cuanto al periodo tardío, que después eso lo vamos a ver, ¿sí? Más amplio, ¿sí? Ya formado totalmente el imperio maya, con su estructura económica, política, social, ¿sí? Más que todo. Y lo que hicieron ellos en la parte religiosa y en la parte de la arquitectura. Entonces, ese fue el periodo tardío. Dice que se consolidó el reino de Chimú, o sea que el reino Chimú fue también un pueblo, los Chimú, ¿sí? Que es un pueblo de los incas, que se establecieron al norte, con su capital Chan Chan, mientras que en el lago Titicaca, los Collas, otro grupo de incas, y Lupacas luchaban por la hegemonía regional, ¿sí?
es precisamente dentro de esta tradición en la que se enmarca el desarrollo imperial de los incas. Entonces, lo que yo les estaba explicando de los incas, ¿sí? Que ellos, los incas, fueron un pueblo, ¿sí? Que se extendieron, ¿sí? Desde el sur de Colombia, sur de Ecuador, Perú, ¿sí? O sea, Chinchaysuyo, ¿sí? Aquí lo tenemos, ¿sí? Al sur, al occidente de Perú. Tenemos a Antisuyo, o sea, la división que ellos hicieron, ¿sí? Los 4 partes del mundo, ¿sí? Y que en el centro estaba su ciudad principal, su capital, que era Cusco. Entonces, encontramos aquí Chinchaysuyo, Antisuyo, ¿sí? Está Contisuyo y Collasuyo, ¿sí? Entonces, los incas se extendieron desde el sur de Colombia, sur de Colombia, está Ecuador, tomaron territorios, Perú, está también Bolivia, que también se tomó territorios, Chile también estuvieron, y el sur de Argentina. Ellos se establecieron por estos sitios, o sea, se expandieron, tomaron territorios. Bueno, aquí tenemos la ciudad de Cusco, y aquí es que encontramos el lago Titicaca, entre Perú y Bolivia, que fue otro de los polos de asentamientos que tuvieron los incas. También vamos a encontrar el esquema de la división territorial, o sea, en el norte estaban los Antisuyo, o sea, los Urín, Antisuyo, ahí lo vamos a indicar. Al sur están los Cuntisuyo, el Urín, Contisuyo. Al oeste, bueno, la parte oeste, o sea, la parte occidental, ¿sí? Estaban los Chinchasuyos, los Anán. Al este estaban los Callasuyo, ¿sí? Los Callasuyo. Y al sur, vuelvo y repito, están los Contisuyo. Entonces, esa era la división que ellos hacían, que el origen de los incas se establecieron en los 4 puntos cardinales. Al norte, al sur. Entonces, al norte, al sur se establecieron, esos son los puntos cardinales, y ellos les dieron un nombre específico: Antisuyo, Chinchasuyo, Collasuyo, ¿sí? Entonces eran los 4 puntos cardinales, y en el centro de esos puntos iba lo que estaba la capital, que era Cusco, de los incas principalmente. Bueno, aquí tenemos entonces lo que corresponde la guía número 10, ¿no? Dice: escriba y explique los periodos y los horizontes en que se dividió el imperio inca. Y ahí van a observar ustedes el link para que vean el video. Entonces, escriba, Yo no veo la... escriba Yo- y explique los periodos y los no horizontes veo la en que se diapositiva. dividió el imperio inca. Profe, se ve la diapositiva, no se ve la diapositiva en la que ¿No? sale la actividad. Ah, bueno. Como eso está en el modo, pues yo la mando por el modo y ahí le van a encontrar, chicos. Es el que está molestando aquí ya el internet. Bueno. ¿Cómo han estado, chicos? ¿Bien? Bien. Ah, bueno. Bien, señora. Bueno, chicos, ¿cómo han estado? Entonces, estábamos hablando de los incas, fue una de las culturas más importantes y sigue siéndolo en algunos pueblos donde todavía hay se encuentran ancestrales, o sea, todavía, como dice, ¿sí? Descendiente de los mayas, principalmente.
Profe, ¿Ya? ¿me deja ver la diapositiva de la tarea? También vamos a encontrar favor. una división, dos focos de divisiones que se encontraron dentro de esa cultura, dos polos demográficos donde estuvieron su asentamiento, cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo para la historia de los pueblos donde todavía quedan descendientes de los mayas, ¿sí? Principalmente. Chicos, hay Profe, ¿podría mostrar la personitas que diapositiva de la tarea, por favor? no tengo el escudo, no sale con la imagen de los escudos, no veo nada. Profe, perdón, es que yo me tuve que conectar por celular, entonces por el celular no me dejó poner Bueno. la imagen. Y lo del código, perdón, Dale. es que se me Bueno, pasó, se no me hay olvidó problemas cambiarlo. entonces, Nicolás. Los que no tienen escudo, pongan la cámara y ya. Bueno, entonces, tenemos entonces esa parte importante, ¿sí? De los mayas. Muy importante, chicos. Y ahí donde se divide también los periodos. O sea, son categorías. Los incas los dividieron en categorías. Esas categorías son dos. ¿Cuáles son esas dos categorías que yo les acabé de hablar? Esas dos categorías, ¿cuáles son? Las que... Los periodos y los horizontes. ¿Qué eran los periodos? ¿Qué eran los periodos? Cuénteme, ¿qué eran los periodos? Profe, creo que los periodos eran las épocas en las que se dividía su historia. Ajá, sí, sí, cada uno tenía su unificación. Y cuando hablamos de horizontes, es cuando ¿qué? Había una desintegración, o sea que no hubo una unificación completa. En los periodos hubo unificación, mientras que en los horizontes, ¿sí? Se desunían, ¿sí? No eran grupos estables, ¿sí? No eran grupos estables. Entonces, cada uno de esos grupos tenían sus comunidades aparte, sus poblaciones, etc. Chicos, voy a hacerles una cosita. Los chicos que voy a nombrar, ¿sí? No les digo cuántos logros ni cuántas actividades me deben, perdón. Son los que más me deben. Algunos me deben la 8 nomás, otros me deben la 7, pero los que voy a nombrar son los que más me deben. Castillo González, Cifuentes Sergio, Espitia Sara, Flores Isaac, López Alison, Lugo Samuel, Martínez Julián, Saavedra, Traslaviña, Vargas Jiménez, me debe el 4, 5 y el 9, el de hoy, el 9, perdón. Vela me debe del 3 y Vera me debe desde el 2. Profe, ¿me puede hacer un favor? ¿Sí? ¿Me podría mostrar la diapositiva de la tarea? Entonces, chicos, ¿sí? Hagan ese deber de adelantarse, por favor. Profesora. Sí, señor, ¿qué me dice, chico? Julián Martínez, profe, yo todas las guías ya se las he entregado. ¿Sí? Entonces, chicos, no hay problema. Sí, venga a verlo, miro, Martínez. Ahí me debe, bueno, ahí están pendientes 2, 4, 6. No hay problema. Si usted me las ha mandado, muchas veces las mandan y colocan ¿cómo se llama? La hojita, que el nombre del colegio, todo. Y voy a mirar las otras hojas y están en blanco. No hay nada. No hay nada pasado, chicos. Entonces, yo voy a revisar nuevamente, chicos, para mí no hay problema. Si usted me las ha mandado, con mucho gusto, yo se las voy a evaluar, las voy a revisar. ¿Sí? Sí, señora. Bueno, no hay problema, Julián. ¿Sí? Sí, señora. No hay problemas. Bueno, gracias. No hay problema conmigo, no hay problema. Si las tiene todas, uy, qué alegría, qué gusto. Porque los que no la tengan y ya está para terminar el periodo, el segundo periodo y no la tengan, entonces la nota ya sabe cuál es. Entonces, ojo, algunos han asistido a las clases, pero no me han respondido con las actividades. Como yo a veces me pregunto, no les coloco 5, ni 10, ni 8 puntos, solamente 1 o 2 puntos. ¿Sí? Entonces, sí,
Entonces espero que se adelante. Sánchez. Profe, una pregunta. Sánchez, ¿por ahí está? Sánchez. Aquí estoy, profe. Yaret, mire que le voy a dar las felicitaciones. Usted me presenta esas actividades muy bonitas con todos los temas, porque yo ahorita en adelante estoy colocando 4. El que no tenga completo, los apuntes, solamente me mandan las actividades, ¿sí? Y los apuntes que, ¿verdad? Este chico, ¿sí? Sí, me agrada mucho su trabajo, Yaret, que me manda con todos un resumen pequeñito con cada uno de los temas vistos, ¿sí? Porque el día que entremos nuevamente a clase, ya personalizada, yo les reviso los apuntes, por eso es importante eso. Entonces, ¿verdad, Yaret? Sí, yo lo tengo en cuenta, sí, gracias, es un trabajo bien bonito que me hace, ¿sí? Castro también, Restrepo, son varios que me han presentado. Gracias, profe. Me han presentado esas cositas muy bonitas. Se queda, también me lo ha presentado. Algunos me presentan, por ejemplo, Moreno Nicolás. Él me presenta una hojita, mitad de una hojita, el punto 1 y punto 2. Y ya, y con eso ya. Chicos, hay que tener en cuenta que hay que tener como el resumen, ¿sí? El tema, ¿sí? Los títulos. Entonces es importante eso, chicos. ¿Ya? Entonces me despido. Muchas gracias, profe. Me despido, chicos, que estén bien, haga las cosas completas. Buenas tardes. Chao, profe. Está bien completitas, bien bonitas, con dibujos, con todas las cositas y verá que todo les va bien. Se queda muy bien. ¿Me recuerda la tarea? Gracias, profe. Bueno, estén bien, chicos. Peña, adelántense en sus actividades porque las tiene muy